La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Filipenses y dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores míos y mirad a los que andan según el modelo que tenéis de mí, porque hay muchos de quienes otras veces os he hablado, y ahora lo repito llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la muerte, cuyo Dios es el vientre, y ponen su gloria precisamente en lo que les debía servir de confusión, que gustan solo de las cosas terrenas, mas nuestra morada está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual reformará nuestro flaco cuerpo para hacerlo conforme a su cuerpo glorioso, con el poder con que tiene sujetas así todas las cosas. Por tanto, carísimos y amadísimos hermanos míos, gozo mío y corona mía, estad así firmes en el Señor, carísimos. Ruego a Evodia y suplico a Síntica que sientan lo mismo en el Señor. Y también te ruego a ti, fiel compañero, que asistas a aquellos que trabajaron conmigo en favor del Evangelio, con Clemente y los demás que me ayudaron, cuyos nombres están en el libro de la vida. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, se llegó a él un príncipe y lo adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y lo fue siguiendo acompañado de sus discípulos. Al mismo tiempo, una mujer que padecía 12 años flujo de sangre, llegándose por detrás, tocó la orla de su vestido, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús y mirándola dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ésta al instante, y se divulgó el suceso por todo aquel país. Estos domingos de Pentecostés, que después de la Pascua de Resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, viene el descendimiento del Espíritu Santo, estos 23, 24 domingos de Pentecostés que siguen a esta fecha de la Pascua, es como una preparación para ir al cielo. La Santa Iglesia nos va poniendo todos los acontecimientos de la vida de Cristo nuestro Señor hasta prepararnos otra vez para su adviento. Termina el próximo domingo, que es el último de Pentecostés, va a ser el Evangelio del fin de los tiempos. Y al ser este Evangelio de hoy, nos vamos a ir aumentando y caminando en la confianza. El Evangelio de hoy era llamado antiguamente el Evangelio de la confianza, la misa, el domingo de la confianza. ¿Por qué? Porque tanto como San Pablo en la epístola a los Filipenses, como el Evangelio de hoy, son realmente ejemplos de confianza. En el Evangelio vemos la curación de la hemorroísa, esta mujer que tenía, pobrecita, de hemorragias y flujo de sangre desde hacía 12 años, y hoy San Mateo es muy corto al contarlo, pero los otros evangelistas dan como más detalles. Primero dicen que nuestro Señor, estando apretujado por la gente que lo seguía, siente que hay alguien que toca la borla de su vestido, la bastilla de su túnica, y entonces cuando dice ¿quién me tocó?, dicen los otros evangelistas, el Evangelio de San Lucas también, dice: pero Señor, te están todos apretujando. ¿Cómo que quién te tocó? Todos te están apretando. Y dice: no, pero alguien me tocó de una forma diferente, de manera que salió virtud de mí, dice nuestro Señor, de manera que hubo algo divino, que yo tuve que, lo sentí en esa forma que me tocaron. Fíjense, y esta mujer pobrecita solamente había tocado la orla de su vestido, su bastillita había tocado un poquito de su vestido, arrastrándose un poco entre toda la turba, y nuestro Señor la cura, por supuesto, y ella pensando: si yo toco esa bastilla, si yo aunque sea rozo un poco su vestido, voy a quedar curada. Por eso se llama el domingo de la confianza. Y lo mismo el príncipe de la sinagoga, que después recibe la gracia de la conversión por ir a buscar a Jesucristo y decir: mi hija se murió, ven, tú pon su mano sobre ella que volverá a vivir. Dice, pero esto ya era una fe un poquitito más ruda. La hemorroísa decía: no, solamente en cuanto si yo toco, yo sé, no hace falta ni que me mire ni que sepa quién soy, al contrario.
pobrecita con su enfermedad vergonzosa que tenía con sus hemorragias, entonces no quería ni que la miraran. El otro no, el otro príncipe, si viene, ven a mi casa, toca, como que ya estaba exigiendo un poco más, pero aún así tenía la confianza de que si Jesucristo, nuestro Señor, iba a resucitar a su hija. Imagínense la confianza que tenía de una resurrección de un muerto. De una resurrección de un muerto, va a venir él, va a tocar a mi hija y va a revivirla. Esa fe también lo convirtió a él, a su casa, le hizo el milagro de resucitar a su hija y además creyó toda su casa. Pero también hay un detalle en este hecho del Evangelio, que nuestro Señor retira a todos los que se burlaban, ¿no? Y no, le dice, nuestro Señor está dormida, y se burlaban de él, dice el Evangelio. Entonces, ¿qué hace? Váyanse para afuera ustedes que no creen en nada, vayan afuera, salgan porque no hay que darle las perlas a los puercos, dice, ni los santos a los perros. El mismo Jesucristo lo dice en otro pasaje del Evangelio. Y San Agustín lo interpreta, no le des la palabra de Dios ni el conocimiento de la verdad al que no solamente se va a burlar de ti, sino además después va a blasfemar. Así que se van todos para afuera y él se queda con aquellos que tienen la confianza en él y reciben la fe. Y la epístola de hoy también, San Pablo a los Filipenses, cuando él le dice hay que seguir en el camino que yo os he mostrado, porque vuestra morada está en los cielos. Y sin embargo, dice llorando, fíjense, aún entre las comunidades cristianas hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Qué frase tan terrible, tan fuerte, enemigos de la cruz de Cristo en alguien que ya había profesado la fe cristiana, que ya había recibido las aguas del bautismo y que ya estaba integrando parte del cuerpo, eran miembros del cuerpo de la iglesia y sin embargo se desviaban por alguna u otra razón, por la que sea, dice San Pablo, porque cuyo Dios es el vientre. Esa razón abarca muchas cosas, abarca todo lo que es entregarse al mundo. La lujuria, las diversiones, la envidia, la ira, todos los vicios y los pecados capitales. Esos son cuyo Dios es el vientre, malditos aquellos, dice nuestro Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver en la presencia de Dios lo que realmente es el fin del hombre. Fíjense que antiguamente cuando uno lee los sermonarios y las materias de predicación empiezan todos con el pecado, de alguna forma se relacionan a los evangelios y las epístolas con el pecado del hombre y termina siempre con la esperanza de la redención, con el camino de salvación. Es decir, el alma alejada de Dios empieza entonces a hacer su camino de conversión hasta volver a encontrar a Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, para enganchar el camino al cielo. Hoy por hoy se predica solamente la mundanidad, lo que todo nos va a hacer felices en esta tierra, como decía una de las autoridades de la iglesia modernista en Monterrey, que el mundo ya no era el enemigo de la iglesia, ni la iglesia enemigo del mundo, sino que eran compañeros de camino. Fíjense qué precisa definición del modernismo. La iglesia junta con el mundo, Jesucristo y el mundo. Imposible eso. Imposible. Fíjense que ni los modernistas lo pudieron hacer, porque cuando quieren juntar a Jesucristo con el mundo no se puede, se sigue la apostasía. No se puede servir a dos señores, porque Jesucristo tiene exigencias diferentes, completamente contrarias a las del mundo. El mundo sí que es enemigo de la cruz de Cristo, no habiendo recibido, y el mundo moderno peor, porque es un mundo apóstata, es un mundo que recibió la fe. En nuestro caso particular que estamos en México, cuando uno ve la indiferencia de la gente en el país que fue el más católico del mundo en su tiempo, donde tuvo la gracia inmensa del milagro de la Virgen de Guadalupe, que no lo hizo con otra nación, y uno ve la indiferencia y dice, no puede ser, son enemigos de Jesucristo nuestro Señor, disfrazados, son lobos con piel de oveja, y no porque son pastores, todos, aún el mal cristiano es un lobo con piel de oveja. Porque aún con sus palabras, aún con sus acciones, vestido de oveja, hace daño. Y más en la cuestión del modernismo. El modernismo es una relación. Ahora nos tenemos que ir dando cuenta, va pasando el tiempo, cómo fue, voy a hacer un paréntesis del sermón, cómo fue la evolución del modernismo, ¿no es cierto?, de los frutos de Vaticano II, cómo fue la evolución en la apostasía universal en la que estamos viviendo ahora. Todo lo que pasa en el mundo, es causa del modernismo. ¿Por qué? Porque Dios Padre creó el universo en orden a Cristo, cristocéntrico. ¿Entienden? Entonces, cuanto más expulsaron a Jesucristo, más se aleja de Jesucristo, más se aleja de la verdad, y el mundo se va soltando a sus pasiones y justamente apostatando.
El modernismo tenemos que ver con las últimas definiciones y las últimas cosas que están haciendo, que, ojo, yo les digo a ustedes porque están más en el mundo, a mí no me interesa, es una gran secta el modernismo. Es una gran secta. Es una religión idólatra como lo es el Islam y como lo es el judaísmo. ¿Entiende por qué? Porque ya no adoran al Dios verdadero, por eso son idólatras, porque tienen ídolos, la Pachamama. Imagínense que cuando la Pachamama quisieron hacer esa imagen espantosa de la mujer que se le veía el bebé en el vientre, decían que eso era representación de la Virgen María con Jesucristo. Entonces, como hacen los paganos, querían hacer unir a esa diosa que es la madre de todos los demonios, digamos así. Tonantzin aquí en México, la Pachamama en el sur. Sí, el dios del demonio de los demonios, Lucifer, lo querían hacer imaginar con Jesucristo nuestro Señor y la Santísima Virgen María. Y no se puede, entonces, y más ahora que le están quitando todas las prerrogativas a Nuestra Señora, les molesta. Lo que pasó con la Asunción de la Virgen, con su santidad Pío XII, que no lo pudieron hacer, que cuando el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, después de que terminó su curso en este mundo, el clero modernista, obispos, sacerdotes, que ya tenían modernismo en sus mentes y además ya estaba infiltrada la Iglesia, ellos decían, no se puede un dogma mariano en estos tiempos, que hay que unirnos con los protestantes. Pues ahora lo hicieron. No es conveniente, no es bueno, es equívoco llamar a María Santísima Corredentora. Y es lo que quisieron decir. Después, claro, salen algunos que son medios conservadores, sin dejar de ser modernistas, y tratan de, como hace el modernismo, de estirar como chicle las definiciones heréticas, a ver si las podemos encajar en la verdad. Eso es el modernismo. Hoy el modernismo, hijos míos, más que nunca, tienen que ir viéndolo, no es nada. Nada, no es nada, cero, si nunca lo tuvo, menos ahora tiene de católico. El modernismo tiene justamente, adentro es el rejunte de todas las herejías, desde la primera, desde el gnosticismo de Simón el Mago, hasta la última que hubo antes de esta gran recopilación herética, que es el modernismo. Todas las herejías las encuentro, todas, es impresionante. Ya no se puede decir que tiene una herejía, es arriano, el arrianismo, el donatismo, etc. Todas las herejías a lo largo de la historia. El modernismo las tiene todas. ¿A qué vengo esto? Que no tenemos ya que confundir más y decir católico de la otra. No son nada. Ay, pero es el sentimiento, tengo mi familia, todos te pasan, tenemos algo así en la familia. Pero bueno, ni modo. ¿Qué se le va a hacer? A nadie Dios le niega el principio de la verdad. Mucha gente ve la monstruosidad del modernismo. Muchos modernistas, fieles modernistas, ven la monstruosidad del modernismo. Pero les conviene estar ahí porque es más cómodo. Imagínense que después van a hacer una confirmación en Estados Unidos donde van a confirmar a un homosexual, que el padrino, el esposo es el padrino, entre comillas, y después le dan la comunión. Y lo publican con una alegría como mira qué iglesia inclusiva. Por favor, le van a dar la comunión. Y cantan y se felicitan. Hay un video que anda dando vueltas por ahí. Nadie dice nada. Ah, qué lindo, sí, dicen, qué lindo. Qué iglesia tan amorosa que recibe a todos. Recibe a todos y no convierte a nadie, porque la iglesia claro que nos recibe pecadores, pero nos trata de hacer santos. Para eso Jesucristo dejó su presencia en este mundo. Para que de pecador salgamos de pecado, lo que nos dice un poco el Evangelio de hoy, con la hemorroísa y con el jefe de la sinagoga. Dios da la vida al alma otra vez. Ese es el fin de nuestro Señor. Viene a salvar lo que había perecido. Viene el médico a curar a los enfermos. ¿Para qué? Para que tengamos derecho al cielo después del pecado original. Por eso la redención. Por eso la redención. Entonces, hijos, tenemos que ir viendo bien. Y ojo que nosotros también nos convertimos muchas veces en enemigos de la cruz de Cristo. Esto no se lo dice a los paganos que los perseguían o a los romanos que estaban martirizándolos a los primeros cristianos. Eso se los dice a miembros de su comunidad. Hay algunos que se han hecho enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. Es decir, cristianos que empiezan otra vez a llevar una vida mundana y se olvidan que tienen un alma que salvar, un cielo que ganar, un Dios a quien amar y un infierno que evitar. Se olvidan de la razón de ser por la cual están en este mundo.
Y después empiezan un camino errado y no vuelven nunca más a Jesucristo. Y no vuelven nunca más a Jesucristo, porque después de un pecado viene otro, y el alma se aleja de Dios y Dios se aleja del alma. El alma es inmortal, pero en el pecador que está habitualmente en pecado mortal está muerta, digamos así, porque no vivifica, porque ese hombre, si se muere, no tiene la posibilidad de vida eterna. No tiene la posibilidad de vida eterna. Un pequeño dato de la tradición: ustedes saben que esta hemorroísa, la tradición la une, digamos así, con Santa Verónica. Santa Verónica, velo ícono, la mujer que se quita su velo y enjuga el rostro de nuestro Señor Jesucristo cuando iba camino de la cruz. Es la misma desde muchos siglos, desde el comienzo. La Iglesia de Oriente y la Iglesia de Roma, la Iglesia romana, identifica el milagro de la conversión de esta hemorroísa, siendo Santa Verónica después, que por haber recibido la fe y el perdón de Dios, fíjense la valentía de ella, y cómo abrazó a Jesucristo después de haberlo encontrado. No solamente no lo soltó nunca más, sino que además trascendió en la historia de la cristiandad, habiendo pasado el respeto humano y vencido incluso al poder temporal, que eran los soldados romanos que acompañaban a Jesucristo para que nadie se acercara. Y se saca su velo, símbolo de modestia. Ustedes recuerden que antiguamente las mujeres que llevaban el pelo suelto eran las mujeres de mala vida. Eran las mujeres de mala vida porque tentaban con su cabello. Las mujeres decentes y honestas se cubrían el pelo. Pero no, ahora hoy le dicen a la mujer: mira que te tenés que cubrir el pelo para entrar a la iglesia, y arman una revolución feminista porque cómo me van machista y patriarcal porque te vas a cubrir la cabeza a la mujer. Sin embargo, en tiempos donde el ser humano era un poco más humano, digamos así, menos bestia, al menos la mujer se cubría su cabeza. Por eso, hijos míos, vamos a entrar con confianza verdadera en el camino de Cristo, viendo estos dos milagros y viendo esa advertencia que nos hace San Pablo. Sirve a Dios en verdad, y que la verdad te haga practicar la caridad y la caridad te haga llenar de buenas obras, dice un poco también. Lo mismo que nos estaba advirtiendo un poco el domingo pasado. El conocimiento de la verdad para amar a Dios, practicar el amor de Dios en la caridad, con los deberes del hombre con Dios y los deberes del hombre con el prójimo. Y después, bueno, en buenas obras. Por eso es la razón de ser del hombre que está aquí, en este mundo. La razón de ser del hombre es el amor. Eso lo decía un santo benedictino que murió a los 33 años, el padre Pío de Gentín. Murió a los 33 años de una inflamación cerebral. Entonces, él decía eso: Dios, pero no voy a descansar igual que San Agustín hasta que no esté completamente entregado al Señor. A veces la gente tiene miedo porque dice: si me voy a convertir y tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, me voy a tener que meter en el seminario, en el convento, en el monasterio. No, tienen que amar a Dios sobre todas las cosas en el estado de vida al cual Dios los llamó. Tienen que saber, como les decía hace unos domingos, que en todos los estados de vida hay tentaciones propias, hay pruebas, hay penitencias que hacer, hay muchas cosas, y ahí nos tenemos que santificar. Pero es en ese momento, en la cotidianidad, digamos así, de nuestras acciones, donde nos hacemos enemigos de la cruz de Cristo. Nos vivimos quejando de todo. Hay almas que desde que se levantan hasta que se acuestan se están quejando. Que del calor, que del frío, que me dijeron o no me dijeron, que me dieron, que no me dieron, que todo el día que se están quejando. Otros que sí lo llevan, pero lo llevan en su interior, murmurando contra Dios: ¿por qué? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no hago aquello? Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Y después venimos a la iglesia. ¿De qué se trata? ¿Podemos ser buenos solamente aquí y afuera, afuera somos cualquier cosa? Entonces esto es un show. Si solamente somos buenos en la iglesia, esto es un teatro, estamos acá fingiendo. Porque afuera ya nos olvidamos y no se puede. Tuve que ser malo, tuve que robar, tuve que mentir, tuve que. En la iglesia podés ser santo y afuera tenés que irte al infierno. Cuidado, hijos míos, tengamos esa fe de la hemorroísa de hoy, esa confianza en Dios. Y esa confianza en Dios que se va adquiriendo con el conocimiento de Dios, en la oración. En la oración hay que rezar. Y hay que rezar y rezar mucho y bien. No solamente hablar con la boca. A veces escucho cuando contestamos al final de la misa, o a veces cuando se reza el rosario, que parece una ametralladora lo que están rezando. Si a mí me hablan a esa velocidad no se les entiende nada, imagínense a Dios.
Siempre dejarlo para el final y vamos rápido, terminar el rosario rápido. O terminar nuestras devociones, y yo les contaba siempre en el sermón varias veces que es San Alfonso María Ligorio el que decía de esa mujer que le pusieron 30 misas que tenía que escuchar de penitencia a la confesión. Pobre mujer, ¿qué habrá hecho? 30 misas tenía que escuchar en la penitencia, por la penitencia del sacramento. Y resulta que iba poniendo un frijol, cuando llega al final de su penitencia había 4 o 5 frijoles nada más. No se lo habían comido los ratones, eran los que ante Dios le habían valido, y ella se dio cuenta. De 30 misas, solamente 5 escuché con devoción. No cumplió la penitencia. Tengamos cuidado, hijos míos, que además Dios vale la pena. Claro que vale la pena. ¿Cómo no va a valer la pena el bien eterno? Primero que es nuestro Padre, porque nos sacó de la nada. Entre tantos millones de criaturas, Dios nos hizo venir a nosotros, a este mundo. ¿Para qué? Para que lo conozcamos, para compartir su bondad y su amor infinito. Eso es. No nos hizo para que nos vayamos al infierno. Ahí está el libre albedrío. Pero el objetivo de Dios al crear era su propia gloria, y la gloria de Dios es en el hombre, ser racional, en este animal racional con razón. La gloria de Dios en él se va a dar cuando estemos salvados, no cuando estemos condenados. Tengamos confianza, acerquémonos a Jesucristo, que Él cura además y resucita. Si tenemos la desgracia de estar mal, de estar en pecado, de no tenerla, vamos a recuperarla. Vamos otra vez a empezar un camino de gracia, y si tenemos la desgracia otra vez, vamos a recuperarla de nuevo. Para eso el sacramento y la confesión. Había santos que se confesaban todos los días. Todos los días, San Alfonso María Ligorio se confesaba todos los días. O para purificarse, o para él tenía su conciencia, pero el asunto es que él confesaba todos los santos días antes de su misa. Pues bueno, vamos a empezar a tratar de caminar buen camino. Pidámosle a Nuestra Señora que nos dé esa confianza que tuvieron estos 2 personajes del Evangelio de hoy, de Santa Verónica, de la hemorroísa, que solamente ella no quería ni siquiera ser vista. Qué fe tan grande realmente. Y la de este príncipe de la sinagoga, de Jairo, que también él tenía fe en nuestro Señor, pero era un poco más rudo. Él tenía que ver para creer, como Santo Tomás Apóstol. Pero los 2 tenían en su corazón esa confianza, que si tú quieres, Señor, puedes hacerlo. Pues así tengamos también esa confianza en Dios. Estamos tan necesitados de gracias corporales y materiales y espirituales, todas ordenadas a la salvación. ¿Cómo no nos vamos a acercar al trono de la gracia? A través de su Santísima Madre. Que la Santísima Virgen María nos ayude, nos conduzca, nos cubra con su manto, interceda por nosotros. Que ella tiene su función de corredentora, para que así realmente, habiendo entendido nuestro fin aquí en este mundo, llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Credo in nome Deo, Patri omnipotente, Creatore in cieli e terre, Discipulum et Discipulum, in nome Domini Gesù Cristo, Figlio Dei Unigenitus, et ex Patri natum ad omnia saecula, Deum et Deum uno, Deum et Deum, genitum non factum consubstantialem Patri, quod omnia facta sunt, ricorda nos omnes et propter nostra salute, Miseri Celi. La resurrección tercia día sepulcros venturas, et ascendit in cielo, sede la destra patres, et iterum venturus ex cum gloria, iudicae Deus et mortos, et resurrectum Dei Filis, et Spiritum Sanctum Dominum Beatificantem, et ex parte Filiorum procederit, cum Patre et Filius in gloriato et glorificato, locutus est per proferens, et unam sancta catholica et apostolica ecclesia, confiterum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita in perpetuis seculi. Amen.
Dominus vobiscum. Oremos. De profundis clamaviate Domini, Domini salve la mea, de profundis clamaviate.